El período en el que Habacuc ejerció su ministerio profético estuvo marcado por profundas transformaciones en el escenario mundial. Alrededor del año 612 a.C., el poderoso imperio asirio, que había dominado el Oriente Próximo durante siglos, comenzaba a desmoronarse. Nínive, su grandiosa capital, acababa de caer ante la alianza entre los babilonios y los medos. Este acontecimiento histórico marcó el inicio de una nueva era de incertidumbres y cambios drásticos para el pueblo de Judá. En Jerusalén, el joven rey Joacim había ascendido al trono en circunstancias turbulentas. Como revela el texto de 2 Reyes 23, 34, 37, llegó al poder por designación del faraón Necao de Egipto, quien había depuesto a su hermano Joacás tras solo 3 meses de reinado. Joacim, a diferencia de su padre Josías, no siguió los caminos del Señor. Bajo su gobierno, Judá experimentó un periodo de profunda degradación moral y espiritual. La sociedad judía de la época estaba sumida en contradicciones. Mientras una pequeña élite disfrutaba de lujos y riquezas, la mayor parte de la población vivía en condiciones precarias. Los tribunales, que deberían ser lugares de justicia, se habían convertido en instrumentos de opresión. Como está registrado en Habacuc 1:4, la ley se ha torcido y la justicia nunca prevalece. Los impíos acorralan a los justos y así la justicia es pervertida. El templo, que debía ser el centro de la vida espiritual del pueblo, se había transformado en un lugar de prácticas religiosas vacías. Los sacerdotes, en su mayoría, estaban más preocupados por los rituales externos que por una verdadera devoción a Dios. El sincretismo religioso se había infiltrado en la sociedad, y muchos adoraban tanto a Yahvé como a los dioses cananeos, especialmente a Baal y a Sera. La posición geográfica de Judá la hacía particularmente vulnerable. Situada entre las grandes potencias de la época, Egipto al sur y Babilonia al norte, la pequeña nación se veía constantemente presionada a realizar alianzas políticas que con frecuencia comprometían su independencia y su identidad religiosa. El profeta Jeremías, contemporáneo de Habacuc, advertía constantemente sobre los peligros de estas alianzas políticas, pero sus palabras solían ser ignoradas. Fue en este contexto que Habacuc emergió como una voz única entre los profetas. A diferencia de otros profetas que principalmente transmitían mensajes de Dios al pueblo, Habacuc se destacó por llevar las quejas del pueblo a Dios. Su nombre, que significa abrazo o el que abraza, sugiere una intimidad con Dios que se refleja en sus diálogos profundos y honestos. El sistema profético de la época se había corrompido significativamente, como menciona Jeremías 23:11. Tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Incluso en mi templo he hallado sus maldades. Muchos profetas se habían convertido en portavoces del establishment, prefiriendo agradar a los poderosos en lugar de transmitir la verdadera palabra de Dios. En contraste, Habacuc mantuvo su integridad, incluso cuando eso significaba cuestionar los propios métodos divinos. La tensión política en Jerusalén era palpable. Los informes sobre el avance del ejército babilónico causaban terror entre la población. El rey Joacim, en su arrogancia, ignoraba las señales de los tiempos y continuaba oprimiendo a su propio pueblo. Como está registrado en Jeremías 22, 13, 17, construía para sí un palacio suntuoso utilizando trabajo forzado, mientras el pueblo sufría bajo pesados impuestos. La economía del reino estaba en declive. Las rutas comerciales, antes prósperas, estaban amenazadas por la inestabilidad regional. Los comerciantes, que antes viajaban libremente entre Egipto y Mesopotamia, pasando por Judá, ahora buscaban rutas alternativas más seguras. Esto afectaba directamente la recaudación del reino y, consecuentemente, la vida de la población.
El ambiente intelectual y cultural de la época estaba marcado por una profunda crisis de valores. La sabiduría tradicional, basada en el temor del Señor, estaba siendo reemplazada por un pragmatismo político y religioso que privilegiaba las apariencias en detrimento de la verdadera piedad. Los escribas, responsables de preservar e interpretar la ley, a menudo la distorsionaban para favorecer a los poderosos. Fue en este escenario complejo que Dios decidió revelarse a Habacuc de una manera única. El profeta, profundamente perturbado por la injusticia que veía a su alrededor y por la aparente inacción divina, comenzó a cuestionar los métodos de Dios. Sus preguntas no eran meras expresiones de duda, sino reflejos de una fe que buscaba comprender los caminos divinos en tiempos de crisis. La formación de Habacuc probablemente incluía un profundo conocimiento de las Escrituras y de la historia de su pueblo. Su lenguaje sofisticado y su entendimiento teológico sugieren que tuvo acceso a la tradición profética y a la literatura sapiencial de Israel. Esto lo preparó para ser no solo un mensajero, sino un interlocutor que se atrevería a dialogar con el mismo Dios. El profeta Habacuc inicia su libro con uno de los enfoques más audaces encontrados en las Escrituras. En Habacuc 1:2 clama: ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda sin que tú escuches? ¿Hasta cuándo clamaré violencia sin que tú salves? Esta no es una simple pregunta, sino un lamento profundo que revela la angustia de un hombre que no logra conciliar la bondad de Dios con la realidad que observa. El lenguaje que utiliza Habacuc es intensamente emocional y personal. En Habacuc 1:3 continúa su interrogante: ¿por qué me haces ver la injusticia? ¿Por qué toleras la maldad? El profeta emplea palabras hebreas que tienen un peso significativo. El término traducido como injusticia no se refiere solo a actos aislados de maldad, sino a una perversión sistémica que corrompe toda la estructura social. El profeta demuestra una comprensión profunda de la naturaleza de Dios al expresar su dilema. Él conoce el carácter divino, su santidad, justicia y poder, y es precisamente por eso que la situación lo perturba tanto. En Habacuc 1:13 articula esta tensión teológica: tus ojos son tan puros que no pueden ver el mal, no puedes tolerar la maldad. ¿Por qué entonces toleras a los perversos? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos destruyen a los que son más justos que ellos? La estructura del diálogo revela un aspecto único de la profecía de Habacuc. A diferencia de otros profetas que principalmente transmitían mensajes de Dios al pueblo, Habacuc presenta sus quejas directamente a Dios en nombre del pueblo. Esta inversión del patrón profético tradicional muestra una intimidad especial con el Señor, una relación que permite tal nivel de honestidad y cuestionamiento. El profeta describe en detalle la decadencia social que observa. En Habacuc 1:4 lamenta: por eso la ley se paraliza y la justicia nunca prevalece. Los impíos acorralan a los justos y así la justicia es pervertida. El término hebreo para paraliza, puk, sugiere un estado de parálisis o entorpecimiento, indicando que el sistema legal se había vuelto completamente disfuncional. El lenguaje poético empleado por Habacuc intensifica el impacto de su mensaje. Utiliza una serie de metáforas e imágenes vívidas para describir la situación. La violencia es personificada como una entidad que devora la justicia, mientras que la ley se presenta como algo paralizado, incapaz de cumplir su propósito divino. El cuestionamiento de Habacuc no es solo sobre la injusticia en sí misma, sino sobre el aparente silencio de Dios ante ella. En Habacuc 1:2-4 establece un contraste entre la urgencia de su clamor y la aparente inacción divina. La repetición de la frase «¿hasta cuándo?» enfatiza la naturaleza prolongada del sufrimiento y la intensidad de su súplica.
La brutal honestidad de Habacuc en su diálogo con Dios establece un precedente importante en la historia de la fe. Demuestra que cuestionar a Dios no es necesariamente una señal de falta de fe, sino que puede ser una expresión de una fe profunda que busca comprender los caminos divinos. Su enfoque muestra que es posible mantener reverencia incluso mientras se expresan dudas y frustraciones. El primer diálogo también revela la complejidad del papel profético. Habacuc se encuentra en una posición única. Es simultáneamente un representante de Dios ante el pueblo y un representante del pueblo ante Dios. Esta dualidad crea una tensión singular en su ministerio, pues debe equilibrar su lealtad a Dios con su compasión por el sufrimiento del pueblo. El profeta utiliza una serie de preguntas retóricas que no solo expresan su frustración, sino que también construyen un argumento teológico sobre la naturaleza de la justicia divina. Cada pregunta está cuidadosamente formulada para destacar el contraste entre el carácter conocido de Dios y la realidad observada. La dimensión pastoral del cuestionamiento de Habacuc no puede ser ignorada. Sus preguntas reflejan las dudas y luchas de personas de fe en todas las épocas que enfrentan el problema del mal y del sufrimiento aparentemente sin sentido. Él da voz a aquellos que sufren en silencio, cuestionando cómo un Dios bueno puede permitir que el mal prospere. El texto sugiere que Habacuc estaba familiarizado con profecías anteriores sobre el juicio venidero, pero la demora en su cumplimiento lo perturbaba profundamente. En Habacuc 1:5, antes de la respuesta divina, hay una indicación de que el profeta sabía que Dios había prometido actuar, pero la forma y el tiempo de esta acción seguían siendo un misterio angustiante. El valor de Habacuc, al presentar sus quejas, demuestra una comprensión madura de la naturaleza de su relación con Dios. Él entiende que Dios es lo suficientemente grande para lidiar con nuestras dudas y los cuestionamientos más profundos. Su enfoque sugiere que la verdadera fe no es una aceptación ciega, sino un compromiso honesto con las duras realidades de la vida a la luz del carácter de Dios. El primer diálogo establece el tono para todo el libro, presentando temas que se desarrollarán más adelante. La tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, el problema del mal, la naturaleza de la justicia divina y el papel de la fe en tiempos de crisis. La honestidad y profundidad de este diálogo inicial preparan el terreno para las sorprendentes revelaciones que Dios está a punto de hacer. La respuesta de Dios al angustiado cuestionamiento de Habacuc viene de forma sorprendente y desconcertante. En Habacuc 1:5, el Señor inicia su respuesta con palabras que demuestran la grandeza de sus planes. Mirad entre las naciones y observad. Asombraos y quedad atónitos, porque en vuestros días haré una obra que no creeríais, aunque se os contara. Esta introducción prepara al profeta para una revelación que desafiaría profundamente su comprensión de la justicia divina. El plan divino revelado implica el uso de los caldeos, también conocidos como babilonios, como instrumento de juicio en contra Judá. En Habacuc 1:6 Dios declara: «He aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel e impetuosa, que recorre la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas». Esta revelación sería particularmente impactante para Habacuc, pues los babilonios eran conocidos por su brutalidad y total desprecio por la vida humana. La descripción que Dios hace de los babilonios es vívida y aterradora. En Habacuc 1:8 los compara con animales depredadores. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes vienen galopando de lejos. Sus caballos vuelan como águilas que se precipitan para devorar su presa. Este lenguaje poético
enfatiza no solo la rapidez y eficiencia militar de los babilonios, sino también su naturaleza implacable. El ejército babilónico se describe con detalles que revelan su superioridad militar. En Habacuc 1, 9, 10, el texto muestra cómo avanzan como el viento del este y se burlan de los reyes y hacen de los gobernantes un objeto de risa. Sus técnicas de guerra incluían la construcción de rampas de tierra contra murallas fortificadas, una innovación militar que hacía prácticamente imposible defender una ciudad sitiada. La respuesta divina también revela algo sobre la naturaleza del juicio de Dios. En Habacuc 1:11 se dice que los babilonios pasan como el viento y siguen adelante, hombres culpables cuya propia fuerza es su Dios. Esta declaración es significativa, ya que muestra que, aunque Dios use a los babilonios como instrumento, Él no aprueba su idolatría y arrogancia. También ellos serán juzgados por su maldad. El poder militar de los babilonios se presenta en términos que enfatizan su invencibilidad humana. En Habacuc 1:7 se dice que son temibles y terribles. Su justicia y su dignidad proceden de sí mismos. Esta descripción resalta cómo actuaban según sus propios estándares de justicia, despreciando las leyes y costumbres de los pueblos que conquistaban. La respuesta divina también incluye detalles sobre cómo los babilonios trataban a sus cautivos. En Habacuc 1:9 se menciona que recogen prisioneros como arena. Esta práctica de deportación en masa era una estrategia babilónica bien documentada, utilizada para desestabilizar a las naciones conquistadas y prevenir rebeliones, como lo experimentaría posteriormente el propio pueblo de Judá. El aspecto más perturbador de la revelación divina es el hecho de que Dios no solo permitiría, sino que activamente usaría a una nación más perversa para castigar a su propio pueblo. Esta es una demostración dramática de la soberanía divina, mostrando que Dios puede usar incluso la maldad humana para cumplir sus propósitos, sin por ello aprobar o ser responsable de dicha maldad. El lenguaje usado por Dios para describir a los babilonios también tiene un propósito pedagógico. Al presentarlos como una fuerza irresistible y aterradora, Dios está llamando implícitamente a su pueblo al arrepentimiento. La magnitud de la amenaza debería despertar en Judá la conciencia de la seriedad de su situación espiritual. La respuesta divina también revela un patrón importante en la forma en que Dios obra en la historia. Frecuentemente usa naciones paganas como instrumentos de su juicio, tal como lo hizo con los asirios contra Israel del norte. Este patrón demuestra que la soberanía de Dios se extiende sobre todas las naciones, incluso aquellas que no le reconocen. Los métodos de guerra de los babilonios se describen con detalles que enfatizan su carácter implacable. Son retratados como un pueblo que se ríe de las fortalezas, lo que indica su capacidad de superar cualquier defensa militar de la época. Su avance se compara con un viento del este, una referencia al temido viento del desierto que todo lo destruye a su paso. La respuesta divina también destaca la arrogancia de los babilonios. En Habacuc 1:11 se menciona que atribuyen su poder a su propio Dios, una referencia probable a Marduk, la principal divinidad babilónica. Esta actitud muestra cómo ellos, aunque usados por Dios, permanecían completamente ignorantes de su papel en el plan divino. El texto también sugiere que los babilonios serían usados no solo para castigar a Judá, sino también a otras naciones. En Habacuc 1:17, el profeta cuestiona: ¿seguirá vaciando su red y matando sin piedad a las naciones? Esta pregunta anticipa el alcance global del imperio babilónico y su impacto sobre múltiples pueblos. Después de recibir la sorprendente
Respuesta divina sobre el uso de los babilonios como instrumento de juicio. Habacuc inicia un segundo diálogo aún más profundo con Dios. En Habacuc 1:12, el profeta comienza reafirmando su confianza en el carácter eterno y santo de Dios. Señor, ¿no eres tú desde la eternidad, mi Dios, mi santo? No moriremos. Esta declaración sirve como base para su posterior cuestionamiento, demostrando que su duda no surge de la incredulidad, sino de una profunda confianza en el carácter divino. El profeta presenta entonces un dilema teológico fundamental. En Habacuc 1:13, él cuestiona: «Tienes los ojos tan puros que no puedes ver el mal, no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos destruyen a los que son más justos que ellos?» Este cuestionamiento revela una comprensión sofisticada de la santidad divina y su aparente incompatibilidad con el uso de instrumentos impíos. La analogía que Habacuc utiliza para describir la situación es particularmente poderosa. En Habacuc 1:14-15, él compara a la humanidad con peces y criaturas marinas sin líder que son pescados indiscriminadamente. Haces a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. El enemigo los saca a todos con anzuelo, los arrastra con su red, los recoge en su red de arrastre. Por eso se alegra y se regocija. Esta metáfora resalta la aparente arbitrariedad del juicio y la vulnerabilidad del pueblo ante sus opresores. El profeta expande su crítica a la idolatría de los babilonios en Habacuc 1:16. Por eso, él ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su red de arrastre, porque gracias a ellas ha enriquecido su porción y tiene abundancia de comida. Esta observación destaca la perversidad de los instrumentos elegidos por Dios. No solo son violentos, sino que además atribuyen su éxito a dioses falsos. La segunda queja de Habacuc revela una comprensión más profunda del problema del mal. En Habacuc 1:17, él pregunta: ¿seguirá vaciando su red y destruyendo sin piedad a las naciones continuamente? Esta cuestión aborda no solo el problema inmediato de Judá, sino también la cuestión universal del aparente triunfo continuo de la maldad. El debate teológico presentado por Habacuc en este momento toca cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la justicia divina. Él cuestiona no solo el método de Dios, sino también el tiempo y la escala de su intervención. La pregunta implícita es: ¿cómo puede un Dios justo usar medios injustos para alcanzar sus propósitos? El lenguaje que Habacuc emplea en su segunda queja es más mesurado y reflexivo que en la primera. Comienza reconociendo la eternidad y santidad de Dios antes de presentar sus dudas, demostrando una madurez en su forma de cuestionar. Este enfoque revela a un profeta que está creciendo en su comprensión, incluso en medio de sus perplejidades. El profeta muestra una preocupación particular por la cuestión de la proporción en la justicia divina. Desde su perspectiva, usar una nación más impía para castigar a una menos impía parece violar principios básicos de justicia. Esta preocupación refleja una profunda comprensión de la justicia retributiva que permea gran parte del pensamiento del Antiguo Testamento. La segunda queja también revela una tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad moral humana. Habacuc lucha por comprender cómo Dios puede usar agentes moralmente responsables para cumplir sus propósitos sin comprometer su propia santidad. Este es un dilema teológico que sigue siendo relevante hasta hoy. El cuestionamiento de Habacuc sobre la duración del triunfo de los impíos refleja una preocupación pastoral profunda.
Él no está simplemente interesado en comprender teóricamente la justicia divina, sino que está profundamente preocupado por el sufrimiento continuo de los justos bajo el dominio de los impíos. La metáfora de la pesca usada por Habacuc es particularmente significativa en el contexto del antiguo Oriente Próximo. La pesca era frecuentemente utilizada como una metáfora de la conquista militar, y la imagen de personas siendo pescadas como criaturas indefensas sería especialmente impactante para sus oyentes. El profeta también expresa preocupación por el aspecto idolátrico de los babilonios. La idea de que ellos ofrecían sacrificios a sus propias redes y herramientas de conquista destaca no solo su impiedad, sino también su total fracaso en reconocer la verdadera fuente de su poder y éxito. La estructura del segundo cuestionamiento de Habacuc revela una progresión en su pensamiento teológico. Él avanza desde la afirmación del carácter de Dios hasta el cuestionamiento de sus métodos, y luego hacia una preocupación más amplia por el patrón aparente del triunfo de la injusticia en el mundo. El profeta concluye esta sección de cuestionamiento en una postura de espera vigilante. En lugar de continuar con sus quejas, él decide posicionarse como un vigía, esperando la respuesta divina. Esta transición de la queja a la espera activa marca un momento crucial en su camino espiritual. La segunda queja de Habacuc sirve como un modelo para abordar cuestiones teológicas difíciles. Él demuestra que es posible mantener una fe firme mientras se lucha con preguntas profundas sobre la justicia y los métodos divinos. Su honestidad y reverencia proporcionan un ejemplo valioso para todos aquellos que enfrentan dilemas similares en su fe. Después de exponer sus profundas inquietudes ante Dios, Habacuc toma una decisión crucial en su jornada espiritual. En Habacuc 2:1, él declara: «Me pondré en mi torre de vigilancia, montaré guardia sobre la fortaleza y vigilaré para ver lo que Dios me dirá y qué respuesta tendré a mi queja». Esta postura de espera vigilante marca un momento transformador en el ministerio del profeta. La torre de vigilancia mencionada por Habacuc tenía un significado tanto literal como simbólico en la cultura de la época. En la antigua Judá, las torres de vigilancia eran estructuras elevadas construidas a lo largo de las murallas de la ciudad o en puntos estratégicos del campo. En Isaías 21:8 encontramos una referencia similar: «Y el centinela gritó: Señor, estoy de pie sobre la torre de vigilancia continuamente de día, y en mi guardia permanezco toda la noche». Estas torres servían como puntos de observación para detectar la aproximación de ejércitos enemigos o señales de peligro. La decisión de Habacuc de posicionarse en la torre revela aspectos importantes de su espiritualidad. En primer lugar, demuestra su disposición a apartarse del ruido y de las distracciones de la vida cotidiana, para buscar una perspectiva más elevada. Las torres de vigilancia eran tradicionalmente lugares solitarios, adecuados para la contemplación y la espera paciente. El texto hebreo utilizado en Habacuc 2:1 emplea palabras que sugieren una postura de prontitud y expectativa activa. El término hebreo, mishmereti, mi guardia, implica un deber oficial, una responsabilidad seria de mantenerse alerta y atento. No se trata de una espera pasiva, sino de un estado de vigilancia consciente y deliberada. La actitud de Habacuc en este momento contrasta significativamente con sus quejas anteriores. En lugar de continuar cuestionando, él elige una posición de escucha atenta. Este cambio de postura demuestra una creciente madurez espiritual. El profeta reconoce que, después de presentar sus inquietudes, es necesario crear espacio para escuchar la respuesta divina.
La metáfora de la torre también tiene significado en términos de perspectiva espiritual. Así como un centinela en una torre puede ver más lejos y tener una visión más amplia del paisaje, Habacuc busca una perspectiva más elevada de sus dilemas. Esta búsqueda de un punto de vista superior sugiere un deseo de ver las cosas como Dios las ve, trascendiendo las limitaciones de la perspectiva humana inmediata. El momento en la torre representa una pausa significativa en la narrativa profética. Es un período de silencio necesario entre la pregunta y la respuesta, entre la queja y la revelación. Este intervalo tiene su propio propósito en el proceso espiritual. En Salmos 46:10 encontramos un principio similar. Quedaos quietos y sabed que yo soy Dios. El silencio y la espera suelen ser requisitos previos para escuchar a Dios con claridad. La decisión de Habacuc de esperar la respuesta divina también demuestra una profunda comprensión de la naturaleza de la comunicación con Dios. En Isaías 40:31 encontramos la promesa: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esta espera no es una mera pasividad, sino un acto de fe que reconoce la soberanía y el tiempo perfecto de Dios. El lenguaje utilizado por Habacuc sugiere una disposición a recibir corrección. Cuando él dice que va a ver qué respuesta tendré a mi queja, Habacuc 2:1 demuestra humildad y apertura para que sus puntos de vista sean desafiados o corregidos. Esta actitud es fundamental para recibir la instrucción divina. El período en la torre también sirve como un tiempo de preparación. Así como un centinela necesita mantener sus sentidos agudos para detectar señales de peligro, Habacuc usa este tiempo para agudizar su percepción espiritual. Esta preparación es esencial para recibir y comprender la profunda revelación que está por venir. La postura de Habacuc en la torre ejemplifica un principio importante en la relación con Dios: la necesidad de combinar el cuestionamiento honesto con la escucha atenta. El profeta no abandona sus preguntas, pero crea espacio para escuchar la respuesta divina. Este equilibrio entre expresión y receptividad es crucial para un diálogo auténtico con Dios. El simbolismo de la torre también sugiere un lugar de refugio y seguridad. En Proverbios 18:10 leemos: Torre fuerte es el nombre del Señor, a ella corre el justo y está seguro. Así, la decisión de Habacuc de posicionarse en la torre puede verse como un acto de buscar seguridad en Dios, aun en medio de sus dudas. La espera de Habacuc en la torre establece un modelo importante para el ministerio profético. Demuestra que la palabra profética auténtica nace no solo del celo por la justicia, sino también de la disposición de esperar pacientemente la dirección divina. Este modelo sigue siendo relevante para los líderes espirituales contemporáneos. El texto sugiere que el tiempo en la torre no fue breve. La disposición de Habacuc de mantenerse en su posición hasta recibir una respuesta demuestra perseverancia y compromiso con su vocación profética. Esta persistencia es un elemento crucial del verdadero ministerio profético. La transición de Habacuc de la queja a la espera vigilante marca una evolución en su madurez espiritual. Se mueve del cuestionamiento a la expectativa, de la angustia a la esperanza. Este desarrollo prepara el camino para la profunda revelación que está a punto de recibir de Dios. La respuesta que Dios le ofrece a Habacuc después de su periodo de espera en la torre es una de las revelaciones más significativas de toda la Escritura. En Habacuc 2:3, el Señor comienza su respuesta con una instrucción específica. Escribe la visión y haz que se lea claramente en tablas, para que corra el que la lea. Porque la visión está aún por cumplirse en el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no fallará. Esta orden de registrar el mensaje indica su importancia perdurable.
La revelación central se encuentra en Habacuc 2:4. He aquí el soberbio, su alma no es recta en él, pero el justo vivirá por su fe. Esta declaración concisa contiene una profunda verdad teológica que resonaría a lo largo de los siglos. El contraste establecido entre el soberbio y el justo sirve como base para comprender dos caminos de vida fundamentalmente diferentes. El término hebreo usado para fe en este pasaje es emuná, que tiene un significado más rico que el simple acto de creer intelectualmente. En Éxodo 17:12, la misma palabra se usa para describir cómo Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés firmes durante la batalla contra Amalek. Esta fe es una firmeza constante, una fidelidad inquebrantable en medio de circunstancias adversas. Dios prosigue presentando una serie de ayes contra los opresores en Habacuc 2:6-20. El primero de ellos declara: «Ay del que acumula lo que no es suyo y se carga de prendas empeñadas». Cada una de estas denuncias revela un aspecto diferente de la injusticia que será juzgada, demostrando que Dios está consciente de cada acto de maldad y promete retribución. El mensaje divino también aborda la naturaleza temporal del éxito de los impíos. En Habacuc 2:13, Dios declara: «No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano». Esta revelación muestra que toda empresa humana construida sobre la injusticia está destinada al fracaso final. Un aspecto crucial de la revelación es la certeza de su realización. En Habacuc 2:3, Dios asegura que la visión se apresura hacia el fin y no fallará. Esta garantía es fundamental para sostener la fe del justo durante el período de espera. El tiempo divino puede parecer lento a los ojos humanos, pero es preciso y determinado. La revelación también incluye una declaración poderosa sobre el conocimiento universal de Dios. En Habacuc 2:14 se proclama: «Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar». Esta promesa presenta una perspectiva cósmica del propósito final de Dios, trascendiendo las preocupaciones inmediatas de Judá. El contraste entre los ídolos mudos y el Dios vivo se destaca en Habacuc 2:18-20. Esta sección culmina con la majestuosa declaración: «Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Esta afirmación sirve como un puente entre la revelación y la respuesta de adoración que seguirá. La naturaleza de la fe revelada en este pasaje es fundamentalmente relacional. No se trata solo de creer en hechos acerca de Dios, sino de mantener una confianza constante en su carácter y propósitos, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. Esta comprensión de la fe sería posteriormente desarrollada en el Nuevo Testamento. La revelación también establece un principio universal del juicio divino. En Habacuc 2:8, Dios declara: «Porque despojaste a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti». Este principio de retribución divina demuestra que la justicia de Dios opera tanto a nivel individual como nacional. El texto de la revelación está estructurado para contrastar dos maneras de vivir: por la soberbia o por la fe. El soberbio, descrito en detalle a través de los ayes, representa a aquellos que confían en sus propios recursos y poder. El justo, por el contrario, se caracteriza por su confianza perseverante en Dios. La revelación incluye una crítica mordaz a la idolatría. En Habacuc 2:19, Dios ridiculiza a aquellos que dicen: «A la madera, despierta, y a la piedra muda, levántate». Esta denuncia de la futilidad de la idolatría sirve para resaltar la realidad y el poder del Dios vivo. La orden de escribir,
La visión en tablas sugiere que esta revelación no era solo para Habacuc o su generación. El mensaje debía ser preservado para las generaciones futuras, indicando su relevancia continua a lo largo del tiempo. De hecho, esta revelación sería citada 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos, Gálatas y Hebreos. La promesa de que el justo vivirá por su fe se convirtió en un principio fundamental de la teología bíblica. Esta declaración proporciona no solo una respuesta a las preguntas inmediatas de Habacuc sobre la justicia y el juicio, sino que también establece un modelo para toda la vida de fe. La revelación concluye con un llamado al silencio reverente ante Dios. Este silencio no es de derrota o resignación, sino de reconocimiento de la majestad y soberanía divinas. Es un silencio que prepara el camino para la explosión de alabanza que caracterizará la respuesta final de Habacuc. El tercer capítulo de Habacuc representa la culminación de su jornada espiritual, presentando una de las más bellas oraciones de alabanza encontradas en las Escrituras. En Habacuc 3.1, el texto se introduce como oración del profeta Habacuc en forma de cántico, lo que indica un cambio significativo en el tono y en el propósito de sus palabras. El profeta comienza su oración con una profunda confesión en 1600. Habacuc 3.2. Señor, he oído tu fama y temí. Aviva tu obra, oh Señor, en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esta declaración revela una nueva comprensión del poder y la naturaleza de Dios, combinando reverencia con súplica por misericordia. El lenguaje poético empleado por Habacuc en este cántico es extraordinariamente rico en imágenes y significado. En Habacuc 3.3.4 describe la manifestación divina con términos majestuosos. Dios viene de Temán y el Santo viene del monte de Parán. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su resplandor es como la luz, rayos brillan de su mano, y allí está velado su poder. El profeta utiliza referencias históricas de la liberación de Israel de Egipto para celebrar el poder de Dios. En Habacuc 3.5.7 describe cómo la presencia divina afecta la creación. Delante de él va la peste, y la plaga ardiente sigue sus pasos. Se detiene y hace temblar la tierra. Mira, y sacude a las naciones. Los montes eternos se derrumban y las colinas antiguas se desploman. Los caminos de Dios son eternos. La descripción del poder divino sobre la naturaleza continúa en términos vívidos. En Habacuc 3.8.10, el profeta pregunta retóricamente: ¿se encendió tu ira, oh Señor, contra los ríos? ¿Fue tu enojo contra los arroyos o tu furor contra el mar cuando cabalgaste sobre tus caballos y tus carros victoriosos? Este lenguaje poético evoca imágenes de Dios como un guerrero divino que controla las fuerzas de la naturaleza. El cántico también hace referencias a la liberación histórica de Israel. En Habacuc 3.13 declara: saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, aplastaste la cabeza de la casa del impío, desnudando sus cimientos hasta el cuello. Este recordatorio de las intervenciones pasadas de Dios sirve como base para confiar en su fidelidad futura. La transformación personal de Habacuc se evidencia en su reacción física a la revelación divina. En Habacuc 3.16 confiesa: al oírlo, se conmovieron mis entrañas, mis labios temblaron al escuchar la voz, la podredumbre entró en mis huesos y mis piernas temblaron. Esta respuesta física a la santidad divina demuestra una profunda reverencia y humildad.
El clímax del cántico llega en los versículos finales, donde Habacuc expresa una confianza inquebrantable en Dios, independientemente de las circunstancias. En Habacuc 3, 17, 18 declara: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, aunque falle el producto del olivo y los campos no den alimento, aunque el rebaño sea arrebatado del redil y no haya ganado en los establos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. La estructura musical del cántico se indica por términos técnicos hebreos. En Habacuc 3:19, la frase al maestro de coro y la referencia a instrumentos de cuerdas sugieren que esta oración estaba destinada al uso litúrgico en el templo, transformando la experiencia personal del profeta en una adoración comunitaria. La metáfora final del cántico compara la fuerza divina con la agilidad de una gacela. En Habacuc 3:19, el profeta concluye: el Señor Dios es mi fuerza. Él hace mis pies como los de las gacelas y me hace caminar en las alturas. Esta imagen de seguridad y libertad contrasta fuertemente con el tono angustiado del inicio del libro. La confianza expresada al final del libro no es una negación de las realidades difíciles, sino una trascendencia de ellas a través de la fe. El profeta no afirma que las circunstancias han cambiado, sino que su perspectiva ha sido transformada por la revelación del carácter y los propósitos de Dios. El legado de este cántico de Habacuc sigue siendo influyente en la tradición judía y cristiana. Su capacidad de combinar lamento honesto con alabanza confiada ofrece un modelo para la adoración auténtica en tiempos de dificultad. La jornada completa de Habacuc, del cuestionamiento a la alabanza, de la duda a la confianza, de la queja a la adoración, sirve como un poderoso testimonio de la transformación que puede ocurrir cuando permitimos que nuestras preguntas más difíciles nos lleven a un encuentro más profundo con Dios. El profeta termina no con respuestas a todas sus preguntas, sino con una confianza que trasciende la necesidad de comprenderlo todo. Su fe madura puede descansar en la certeza del carácter de Dios, incluso cuando las circunstancias permanecen desafiantes. La historia de Habacuc nos muestra que podemos ser honestos con Dios acerca de nuestras dudas y cuestionamientos. Su jornada, desde la duda hasta la adoración, es un ejemplo poderoso de cómo la fe verdadera puede crecer a través de los momentos más difíciles. Si esta reflexión te impactó y deseas aprender más sobre personajes bíblicos que transformaron sus momentos de crisis en experiencias profundas con Dios, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Comparte este video con alguien en que pueda necesitar este mensaje hoy. Nos vemos en el próximo video con más historias inspiradoras de la palabra de Dios.